Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de los jueces, la teología específicamente enmarcada para nuestro curso bíblico del día de hoy es el capítulo 9. Estamos hablando sobre Abimelech, hijo de Gedeón, Yerubbaal. Luego también tenemos a su hermano Jotán, tenemos esta fábula de Jotán. En fin, tenemos a los hombres de Siquem. Son situaciones muy interesantes que nosotros ya hemos conversado anteriormente, del aspecto teológico que nos transmite la escuela deuteronomista. Hoy queremos mirar una segunda presentación crítica que se hace justamente a Abimelech, o sea, cuál es la situación. La primera es sobre Abimelech, que entonces toda su acción, todo el accionar era más bien muy interesado. Es un accionar que buscaba más bien, decíamos nosotros con nuestra terminología actual, de un nepotismo con su gente, con su pueblo, etcétera, etcétera. Luego estaba el aspecto de la intriga, luego estaba también el aspecto de enriquecerse. Esto es el enriquecimiento ilícito, incluso, que nosotros podemos decir también hoy en nuestra sociedad. En fin, hay muchos elementos muy interesantes que nos llaman la atención a nosotros para que cualquier similitud podamos entender que la palabra de Dios entonces se refiere a nuestra vida, se refiere a la realidad de la que nosotros en nuestro contexto histórico estamos viviendo. Este segundo elemento de la crítica es en un registro más sapiencial. Es decir, aquí tenemos al apólogo de Jotán, ¿verdad? Jotán, el hermano de Abimelech, que se universaliza la crítica de la institución monárquica. Se institucionaliza la institución monárquica. No nos olvidemos que lo que había sufrido verdaderamente entonces el pueblo de Israel fue el exilio, y ante esta situación aquí de una manera institucionalizada se está haciendo una crítica a toda la monarquía. Recordemos aquí en el libro de los jueces, el capítulo 9 nos presenta en el versículo 7 en adelante: cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Garitzim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios les escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles.
Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles le dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes para darnos a entender cómo se está presentando la monarquía. Está, por una parte, el olivo, la higuera, la viña. Ellos rechazan la monarquía en nombre de un bien superior para todos, ¿verdad? Ellos rechazan directamente. El aceite, la fruta, el vino, estos son los elementos exquisitos, y más aún de esta tierra, ¿verdad? De esta tierra prometida. Ahora, ellos rechazan en beneficio de la zarza. Imagínense, la zarza, la cual, aunque estéril, acoge favorablemente la unción. Entonces se le está comparando aquí a la monarquía como una zarza que acoge ciertamente. Estamos entonces en el poder, no sé si decir de los mediocres o de los malos directamente, está queriendo decir cuando te habla de la zarza. No se podría decir de mejor forma lo inútil que es la monarquía. Grotesca incluso cuando la zarza espinosa ofrece abrigo bajo su sombra, dice, y desafía a los cedros del Líbano. Imagínense entonces la sombra de un cedro del Líbano y la sombra de una zarza. La diferencia, ¿verdad? Y entonces, dentro del ciclo narrativo que nosotros tenemos aquí de Gedeón, podemos identificar con los árboles productivos. Y mientras que Abimelech, por otra parte, se asemeja a la zarza, Abimelech, los árboles productivos, es decir, el olivo, también tenemos la higuera y también tenemos la viña, la vid. Entonces estos son los árboles productivos. Yerubbaal, es decir, Gedeón. Y aquí le encontramos a nada más y nada menos que Abimelech comparado con una zarza que destruye. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio y Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, anunció el jueves el Vaticano. Será su tercer viaje papal al África subsahariana. En 2019 visitó Mozambique, Mauricio y Madagascar. Y en 2015, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Allí visitó un campo de refugiados para personas desplazadas por la guerra civil y lanzó un poderoso mensaje de paz. Ma la pace senza amore, senza amicizia, senza tolleranza, senza perdono non è possibile. Mi piacerebbe che tutti diciamo insieme, tutti siamo fratelli. Visitar Sudán del Sur ha estado en la mente del Papa Francisco durante mucho tiempo. Dejó muy clara su profunda preocupación por la guerra civil en el país en abril de 2019, cuando él y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se reunieron con los líderes beligerantes en el Vaticano y les imploraron que eligieran la paz. Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. stay in peace. Lo chiedo col cuore. I'm asking you with my heart. El Papa acompañó su llamamiento con este emotivo gesto. El viaje del Papa Francisco en julio será su segundo en 2022, después de que visite Malta en abril. Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania, se ha convertido en un refugio para quienes huyen del ataque ruso. Para muchos es una parada en su camino hacia países vecinos como Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Las Naciones Unidas informan de que la escalada del conflicto en Ucrania ha puesto en peligro la vida de los 7,5 millones de niños del país. Ayudar a llevar a estos niños y a sus madres desde Lviv hasta la frontera se ha convertido en una prioridad para el misionero italiano Moreno Catelán, que acompañó a su primer grupo a Rumanía.
Cuando vi que estaban a salvo en el autobús del padre Valeriano, volví caminando hasta la frontera, unos 800 metros, 1 kilómetro. Le enseñé al guardia fronterizo mi pasaporte italiano y me dijo, padre, llevaba mi hábito, y me dijo, padre, usted es italiano, Italia está en la otra dirección, este es el camino a Ucrania. Le dije, sí, lo sé. Acompañé a un grupo de jóvenes discapacitados que viajarán a Italia, pero vuelvo a Ucrania porque dijimos que nos quedaríamos. Nos comprometimos a quedarnos a pesar de todo. El padre Moreno dice que los misioneros han puesto su residencia de Lviv a disposición de las personas más vulnerables. La mayoría son mujeres y bebés que se quedan en Ucrania esperando a que el conflicto termine. Hay una habitación, un baño y una cocina. El otro día llegó una madre con su hija, que tenía 1 mes y 5 días, 7 días ya, y entiendes que no puede vivir o ser una refugiada en un gimnasio, una escuela o en un refugio temporal. Ucrania lleva siendo 17 años el hogar del padre Moreno y se niega a abandonarlo. Me siento parte de este pueblo, de sus tradiciones, de su cultura, de su gran religiosidad y de esa fuerza que ya tenía, esa fuerza de la unidad, de cohesión, la dignidad de ser un pueblo. La guerra en Ucrania ha provocado una avalancha de refugiados en Europa. Desde los años 90, en la guerra de los Balcanes, no se había visto nada parecido. La comunidad ucraniana en Roma se organiza para responder al desafío de la guerra. Llevan toda la semana cargando camiones de comida y medicamentos para enviarlos a su país. Llenan varios al día. Estamos cargando el 4º camión y aún esperamos cargar un 5º hoy. Queremos que todo lo recolectado llegue a Ucrania lo antes posible y se reparta entre los necesitados. Se reúnen en la Basílica Santa Sofía de Roma, la iglesia de referencia para su comunidad. Aquí rezan los domingos e imparten catequesis. Sin embargo, la semana pasada llegaron inesperadamente cientos de personas con donativos y se vieron obligados a cancelar el resto de actividades. Lo cuenta esta catequista. En cierto punto llegó tanta gente que tuvimos que parar las clases y nos metimos todos juntos, niños, profesores y catequistas, a hacer este servicio. El rector de la Basílica está muy impresionado con la reacción de los ucranianos e italianos que se unieron espontáneamente al ver mensajes en redes sociales contando lo que están haciendo. Han respondido con un gran amor a la patria y a su pueblo. Se han volcado como voluntarios tras ver una petición muy sencilla a través de redes sociales. No esperábamos esta respuesta. Estamos muy agradecidos a Dios, al pueblo ucraniano y al italiano por su solidaridad y fraternidad. Alesia es una más de las ucranianas refugiadas en Roma. Lleva aquí desde 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Para ella la guerra no es nada nuevo. Se encuentra bien y aprendió italiano muy rápido, pero su familia decidió quedarse en Ucrania. Cuando vio las últimas noticias de la invasión rusa, sufrió una crisis muy fuerte. Los 2 primeros días tenía un estrés terrible, lloraba y casi sufría una depresión. Ahora todo ha cambiado porque no veo las noticias, no soy capaz. Hago voluntariado aquí 24 horas los 7 días de la semana y así consigo ayudar a mi pueblo. Alesia ha decidido volcarse en esta iniciativa para hacer lo que esté en su mano por ayudar a su pueblo. Dio su número de teléfono a un par de personas y ahora recibe llamadas de toda Italia. Sabe que muchas ciudades han sido reducidas a escombros, pero eso no es lo que le preocupa. Esto no importa, importan las personas. Tengo un montón de amigos que llevan 4 días bajo tierra. Es una cosa terrible porque no sabemos cómo están, no tienen internet y no nos pueden decir. Pero a pesar de no tener noticias, estos ucranianos siguen organizándose y piden al resto de países oraciones y ayuda humanitaria. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también 2 voluntades físicas y 2 operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios.
El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este pasaje interesante, una crítica más bien a un sentido sapiencial, decíamos. Porque esta corriente deuteronomista lo que está haciendo es presentar directamente aquí una crítica enorme, podemos decirlo de esta manera, nada más y nada menos que a quién, a la monarquía, a la misma monarquía. ¿Qué produjo más aparte de la intriga, verdad? Abimelech. La corrupción, el asesinato y la revuelta. Imagínense. Entonces, esta es una pregunta muy interesante que nos tiene que ayudar también a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también somos personas que vivimos dentro de una comunidad, dentro de una polis. Nosotros hoy, mañana serán otros, pasado serán otros. ¿Qué dejamos nosotros como sociedad? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Y entonces por eso esta pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente produjo Abimelech? ¿Qué es lo que Abimelech ofreció a la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos a la sociedad? Porque recuerden que aquí también se introduce al personaje que son los parientes, o sea, la familia, que son los ancianos de Siquén. Es decir, ellos se confabulan, ellos le apoyan, incluso económicamente, le dan 70 ciclos, dice. Y ahí ya comienza Abimelech con ese dinero a buscar, dice, a unos vagos, a buscar entonces con quiénes destruir. Y por eso, ¿qué produce? Solamente produce intriga, por otra parte produce también corrupción, por otra parte produce asesinato y por otra parte produce también la revuelta. Entonces, para nosotros todos estos elementos hoy nos invitan, ¿verdad?, a mirar, a entender qué es lo que nos está queriendo decir hoy a nosotros. La tradición independiente centrada en Gaal, este es otro elemento, ¿verdad? Este es el del versículo 26 al 41. Esta es otra tradición, prácticamente eso es otra historia, pero que después se procura unir a toda esta historia, ¿verdad? Del 46, que es la destrucción de Migdal Siquén. Del 26 al 41 se presenta: una vez Gaal, hijo de Bet, pasó por Siquén junto con sus hermanos y se ganó la confianza de los señores de Siquén. Estos salieron al campo a vendimiar, pisaron las uvas, hicieron festejos, entraron en el templo de su Dios. Después de comer y beber, maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, proclamó: ¿qué autoridad tiene Abimelech sobre Siquén para que le estemos sometidos? El hijo de Jerubbaal y Zebul, su lugarteniente,
nos han estado sometidos a la gente de Hamor, el padre de Siquén, ¿por qué tenemos que estar sometidos nosotros a ellos? Si pusieran a este pueblo en mis manos, yo expulsaría a Abimelech, desafiándolo a que refuerce su ejército y salga a combatir. Zebul, el gobernador de la ciudad, al enterarse de las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se enfureció y envió disimuladamente mensajeros a Arumá, donde estaba Abimelech, para avisarle. Se dan cuenta, aquí entra la otra ciudad ahora, Arumá, por eso es un texto totalmente independiente. Gaal, hijo de Ebed, ha llegado a Siquén con sus hermanos y está sublevando la ciudad contra ti. Por eso ven durante la noche con toda la gente que tienes contigo y quédate al acecho en campo abierto. Por la mañana temprano, apenas brille el sol, irrumpirás contra la ciudad, y cuando Gaal con su gente salga a enfrentarte, lo tratarás como más convenga. Abimelech salió durante la noche con toda la gente y se puso al acecho cerca de Siquén, con su tropa dividida en 4 grupos. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se detuvo a las puertas de la ciudad, Abimelech y la tropa que lo acompañaba salieron de los lugares donde estaban al acecho. Al ver las tropas, Gaal dijo a Zebul: mira esa gente que baja de la cima de los montes. Es la sombra de los montes, y a ti te parecen hombres, le respondió Zebul. Pero Gaal insistió: es gente que baja por la ladera del ombligo de la tierra. Y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿no eras tú el que te envalentonabas diciendo: ¿quién es Abimelech para que le estemos sometidos? Ahí está la gente que tú despreciabas. Ve ahora a combatir contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquén y presentó batalla a Abimelech. Abimelech lo persiguió. Gaal emprendió la retirada y muchos cayeron muertos antes de llegar a la ciudad, a la puerta. Abimelech regresó a Arumá y Zebul expulsó de Siquén a Gaal y a sus hermanos, impidiéndoles habitar allí. Se dan cuenta entonces, intrigas siempre, peleas, eso es lo que está trayendo Abimelech, es decir, malestar. Y eso es lo que se nos está presentando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué significa la palabra católico?
Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano
es el más antiguo de la Iglesia Católica y Oriental Ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante del libro de los Jueces. Y ahora nos encontramos con esta tradición, decíamos, de Gaal, que es una tradición independiente, centrada exclusivamente aquí en Gaal, versículos 26 al 41. ¿Y qué es lo que aquí nos presenta? Y en realidad, con esta narración que tenemos de Gaal, lo que encontramos es simplemente un refuerzo de lo que Abimelech ya había producido, que es la intriga, la intriga. ¿Se acuerdan las preguntas que se hace justamente Gaal? Entonces Gaal, hijo de Bet, exclamó: ¿qué autoridad tiene Abimelech sobre Siquén para que le estemos sometidos? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es de nuevo intriga, ¿verdad? Más intriga. El hijo de Jerubbaal y Zebul, su lugarteniente, nos han estado sometidos a la gente de Gamor, el padre de Siquén, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se va desarrollando un punto de vista totalmente diferente, ¿verdad? Abimelech, aquí también aparece Zebul, por otra parte, y Gaal. Ahora, el papel bonito le corresponde a Abimelech, que restablece el orden civil en este sentido, es decir, ante una revuelta, pero con la fuerza, ciertamente, viene, restablece. Frente a él, Gaal es un divisor cuyas palabras, quién es Abimelech y quién es Siquén,
para que tengamos que servirle. ¿Recuerdan qué cosa? Las recriminaciones israelitas en Siquén después del fracaso de la entrevista con Roboam. Nos vuelve, más adelante vamos a volver a mirar esto, ¿verdad? Entonces lo que había sucedido, Roboam, entonces con también Jeroboam. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Porque nosotros tenemos que estar sometidos a ellos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con David? Después dice allí, en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, versículo 16. Ahora, este simbolismo positivo se escribe por otra parte en el nombre de los protagonistas, ya que Abimelech, mi padre, es rey, es contestado por Galaal, el detestable. O sea que, ¿de quién está hablando? Está hablando de Abimelech. Entonces, de una forma muy solapada, muy interesante, ¿verdad? Como son estas narraciones bíblicas. Entonces, él va a decir eso. Si pusieran a este pueblo en mis manos, yo expulsaría a Abimelech, desafiándolo, ¿verdad?, a que refuerce su ejército y salga a combatir. Bueno, entonces que le llama directamente el detestable, que no quiere saber nada. Entonces cuando está diciendo que es el detestable, está diciendo que el rey, es decir, Abimelech, en este caso, la monarquía. Porque nosotros en realidad, aquí, al hablar de Abimelech, en realidad estamos hablando de los reyes en general, de todos los reyes. De lo que la escuela deuteronomista comienza a reflexionar es con respecto a la monarquía en general. Y se está centrando en la figura de un personaje que es Abimelech. Abimelech entonces representa a todos los otros reyes dentro de la historia de Israel que condujeron al final de cuentas al exilio. Y entonces por eso, ¿quién es este Abimelech? Este rey, mi padre es rey. Este es el detestable, ¿verdad? Bueno, eso es por una parte. Luego se vuelve contra el gobernador leal de Siquén, imagínense, contra el mismo gobernador de Siquén. Entonces aquí Zebul ya se toma lugarteniente. ¿Y quién es ese, verdad? ¿Quién es Zebul? ¿Quién es este detestable también de cierta manera, lugarteniente? Sería casi como decir, ¿quién es este chupamedia, verdad? Que le hace caso y se deja llevar por Abimelech. Entonces, Zebul, el hombre glorioso. Zebul significa el hombre glorioso. A partir de ese momento viene la pregunta si el ambiente en que se produjo este último relato no es la corte judaíta en respuesta al cisma israelita. Entonces desde aquí podemos ver, se dan cuenta las confrontaciones entre las tribus, o mejor dicho, entre los reinos del norte y el sur. Y por lo tanto, al desarrollar una imagen positiva del rey en contra del relato en su estado final, esta tradición polemiza contra aquellos que discuten la autoridad real. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos. Si esta versión que encontramos aquí del versículo 26 hasta el 46, la destrucción de Migdal, aquí se nos presenta de una manera más bien positiva la de Abimelech, a pesar de que se está hablando mal también, pero Abimelech vendrá y pondrá de nuevo el orden civil, restaurará, le perseguirá, le expulsará, Zebul también, que es el lugarteniente, es decir, de cierta manera es un poco como una combinación, pero más bien parece que hay aquí los que están en contra de los que quieren presentar la imagen negativa del rey. Aquí, sin embargo, estos quieren presentar de una manera positiva, de cierta manera por lo menos, a Abimelech, que viene, que derrota, que vuelve a poner la situación en orden y en calma. Ahora, el lugar de la intriga Siquén es tanto más simbólico, cuanto se remite a un pasado reciente, que es la malograda entrevista entre Roboam y las tribus del norte. Es decir, te está hablando de una situación que ellos estuvieron viviendo y que fue muy dura
para ellos en ese confrontarse las tribus del norte con las tribus del sur. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante como siempre, que es el tiempo de la Cuaresma. Estamos ya en la primera semana del tiempo de Cuaresma. El Señor, sobre todo ahora, nos va a llamar una vez más, como siempre, a la conversión. Que podamos entender que el camino de salvación, el camino de nuestra propia felicidad es el camino que nosotros vayamos haciendo hacia una verdadera conversión hacia el Señor. Leemos del libro del Levítico, capítulo 19, 1, 2, 11, 18. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, no mentirán, no engañarás a tu prójimo, no jurarás en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego, no le pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios. Y así continúa, queridos hermanos. Ñandere noina ve ñande yara, ñande atoina, desde el libro del Levítico. Nos dice cuál tiene que ser la actitud del cristiano, la actitud de cada uno de nosotros, la actitud del hombre que se compromete con Dios. Cómo tenemos que empeñarnos a favor, ¿verdad?, de la humanidad, a favor de nuestros hermanos. Opehina la yeyeurea veñande, peñande yara o guatajay ñandendive ñande yeyesa kwa yeyesa pea. Opeixa yeyepoyay ese haya ñande yara se aveía ascendera pecueri. Se aveñan de yara aguatasende ukere. Haya pomipe y ponamia serecobe penguaná será pisacuera penguaná vei. Por eso el Señor nos va diciendo, este es el camino de santidad. Peela peyapon upea. Catuete, lleva catuete, peñan de yara. O mañaba o echapaba, pendere zapeta, o meta pepe y cotemeva. Es decir, la gracia y la fuerza de Dios. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo.
Yahekagena, Yañepiagena, Yapokena Peñandillaro Yirureañande. La santidad, elemento fundamental de nuestro caminar cristiano. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931, fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Estamos
Estamos volviendo con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, y nosotros hablábamos de este lugar de la intriga, donde sucede todo esto. Aquí se está hablando, ¿verdad?, de Siquén normalmente, ¿verdad? Porque Siquén es más simbólico en cuanto que remite, decíamos, a un pasado reciente, de una lucha, de una pelea realmente, que es la mal lograda entrevista entre Roboán Sur, Jerusalén, rey, hijo de Salomón, con las tribus del norte. Entonces es la división del reino. Pero si este es el caso, una vez más estamos muy alejados del periodo de los jueces, ¿se dan cuenta? Entonces, quiere decir, como ya hablábamos tantas veces, ahora no vamos a hacer tanto hincapié a esto porque creo que ya tenemos una idea bastante general y pormenorizada también en muchos de nuestros estudios bíblicos que fuimos haciendo. Aquí en realidad lo que se está realizando es, hablamos de una situación como si sucediese en el tiempo de los jueces, aquí con todos estos personajes, el de Gedeón, Jerubbaal, Jotán, el hijo, pero Abimelech sobre todo. Y entonces proyectamos, pero la proyección es realmente de la situación que estaba viviendo Roboán con las tribus del norte. Y ahí con las tribus del norte estaba principalmente Jeroboam, como nosotros sabemos, al frente de esas 10 tribus. Bueno, entonces, una vez más estamos muy alejados, por lo tanto, del período de los jueces. Incluso, aunque el relato pueda conservar algún eco de un acontecimiento real, será que esto sucede realmente, pero no directamente ligado a Israel. Todos los protagonistas son de origen cananeo. Entonces, estos protagonistas son de origen cananeo. Bueno, esto es lo que nosotros vamos mirando un poco aquí, ¿verdad? Y sobre todo este aspecto bien simbólico de lo que va sucediendo en cuanto a los jueces que van pasando. Y después, como ya hablamos más abajo, todo lo que significa la destrucción de Migdal Siquén, todo lo que viene a continuación, y todo el asedio de Tebes y muerte de Abimelech, de nuevo son tradiciones diversas. Ya fuimos hablando y fuimos diciendo, imagínense, en el versículo 53, una mujer dice que le mata, pero una mujer le arrojó una rueda de molino sobre la cabeza y le partió el cráneo, así directamente, sin medias vueltas, directamente lo dice. Es decir, toda la cuestión de la intriga, toda la cuestión de lo que Abimelech mismo iba preparando, lo que Abimelech mismo iba hablando y diciendo, al final de cuentas se realiza también con su propia vida. Es decir, su propia vida que la pierde de la misma manera. Tantas intrigas, tantas peleas, tantos deseos, decíamos nosotros hace rato. Había incluso el aspecto, ¿verdad?, de la corrupción, decíamos, ¿verdad?, donde entra corrupción, donde entran elementos más bien de nepotismo también, nosotros decíamos. O sea, Jerubbaal tuvo un hijo que es Abimelech, y este Abimelech hace todo lo contrario, en cuanto que Gedeón, decíamos, cuando le presentan y le dicen que querían que él fuese rey, los hombres de Israel que le dicen a Gedeón, gobiérnanos tú y después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto. Y con esto de cierta manera también le está mostrando y le está diciendo, mira lo que ustedes, el pueblo, estaban pidiendo, mira lo que ustedes estaban queriendo, mira lo que sucede cuando primero gobierna este fulano y después tiene que venir su hijo y después tiene que venir su nieto y después tiene que venir otro y otro y otro. Es lo que sucede, ¿verdad?, en todas las realidades del mundo también. No es solamente una realidad bíblica esta, sino que esta realidad se repite en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, en la historia, en los países, en el tiempo, pero por lo menos desde la Biblia podemos entender bien. Esto entonces no es simplemente un discurso político,
upea ñandeña mañana. Por eso decíamos esta segunda parte que es más bien un sentido sapiencial, es un registro más sapiencial, donde se piensa, donde se va elaborando, donde se va diciendo, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? El aspecto que nosotros entendemos como la monarquía. Para ellos, ciertamente que no, porque estaban diciendo, ¿se acuerdan? Lo llamaban Abimelech el detestable. Es decir, esa es la corriente anti-monárquica. Y bueno, después seguiremos hablando también mucho más sobre todas estas historias tan lindas, tan interesantes que nos hacen pensar sobre nuestra realidad. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.